Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En esta noche, jueves 27 de octubre del año 2022, cuando son las 20 horas 34 minutos en todo el territorio de Argentina. Tenemos una temperatura de 24 grados. Imagínense, ya vienen los tiempos de calor. Y bueno, pensamos que en todo momento tenemos que estar agradecidos a Dios, con el frío, con el calor, porque esto es lo que Dios nos da cada día. Amén. Bueno, hermanos queridos, en esta noche vamos a iniciar el programa Un Encuentro con Jesús. Tenemos realmente temas muy importantes que tratar en esta noche. Y más que todo, queremos que mientras los hermanos van conectándose, vamos preparando los temas ya para desarrollar. Yo diría para compartir, porque la bendición de Dios tenemos que compartir, porque primeramente es para mi vida y esto es lo que yo recibo de parte de Dios, quiero compartir con ustedes, ¿no? En este día vamos a hablar acerca de los dones, este problema de los dones, ¿no? Los dones y los talentos, la diferencia. ¿Qué son dones? ¿Qué son talentos? El apóstol Pablo habla muy claro en este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el verso 7 al 11, ¿no? Habla, y vamos a leer esta porción. Así vamos ya a comenzar con esto de los dones y los talentos. Que para muchos es algo que no se puede entender, que no se puede comprender. Y algunos dicen que son talentos, es igual que don es igual que talento. Y bueno, esta noche vamos a ver la diferencia de cada uno de estos dos temas, ¿no? Que es el don y los talentos. Dice el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versos 7 al 11. Ahí está el texto que vamos a compartir en esta noche. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Mire usted. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos. Y este es uno de los dones, ¿no? Dar consejos sabios, por supuesto. Cualquiera puede dar consejos. Pero consejos sabios solamente es un don del Espíritu Santo. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Recuerdo en esas épocas, ¿no? Los profetas tenían un conocimiento especial. Solamente Dios les revelaba a ellos, ¿no? Dice el verso 9, a otro el mismo Espíritu, porque es el que nos da, le da gran fe.
el don de la fe. A alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. Estas cuantas veces hemos visto, ¿no?, este don de sanidad en hijos de Dios, en siervos de Dios, en cristianos, en los cuales la oración, como dice la palabra, se cumplía. La oración del justo puede mucho, ¿no? El verso 10 dice: a uno le da el poder para hacer milagros. A otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Qué tremendo, ¿no? Este don es importante, hermano. El que podamos discernir si realmente un mensaje que trae una persona, ¿no?, a nuestra iglesia o a nuestra vida es realmente es de un espíritu de Dios o del espíritu del enemigo. Dice: todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, o sea, no balbuceos, sin sentido, sin significado. Dice acá, en idiomas desconocidos. Para nosotros, por ejemplo, un idioma desconocido puede ser todos los idiomas. El inglés, el francés, o sea que lo que hablamos en un poco de inglés lo entendemos, un idioma conocido, ¿verdad? Los demás idiomas los desconocemos, pero existen, ¿verdad? Esto es la capacidad, dice. Es como que yo voy a la China, un día el Señor me manda y de pronto profetizo o hablo en una lengua conocida, o sea, para ellos el chino, hablo en chino, ¿no? Sin yo saber. Ese es el don, ¿verdad? Mientras que a otro, dice, se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Claro, si hay un intérprete, eso es lo que la Biblia exige, que haya un intérprete para saber qué está hablando, ¿cierto? Es un tema muy controversial en las iglesias, más que todas las iglesias pentecostales, ¿no es cierto?, acerca de todo esto. El verso 11 dice: el mismo espíritu y el único espíritu, quien distribuye todos esos dones, solo él decide qué don cada uno debe tener. Tremendo, ¿no? Esta palabra es algo increíble, lo que el Señor nos a través de Pablo nos dice, ¿no es cierto? Y vamos a ver, hermanos, en realidad, ¿qué son los dones? Hay varios conceptos, ¿no?, de algunos que quizás han estado buscando, no solamente en el diccionario de la Academia de la Lengua Española, sino en diccionarios bíblicos, teológicos. Pero nosotros vamos a ver el concepto bíblico de lo que es el don. El don. Los dones espirituales, dice el diccionario bíblico, son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Mediante el poder del Espíritu Santo. Son capacidades sobrenaturales, diría yo. No son naturales como los talentos, ¿no? Los dones del Espíritu Santo se dan para bendición y beneficio de quienes aman al Señor, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos da, ¿verdad? Dice que mora en nosotros y procuran procuran obedecer a Dios, guardando sus mandamientos. Esto es lo que el Espíritu Santo da a cada persona, ¿verdad? Ahora, talentos, además de ser una moneda en el antiguo Imperio Romano, un talento, viéndolo en la cualidad, en la capacidad de la persona, el talento es una capacidad natural de la persona. Es una clase de mayordomía.
O sea, responsabilidad en el reino de Dios. Ahora, cuando vemos la parábola de los talentos, esto es lo más interesante, ¿no? Nos enseña que si servimos bien a nuestra mayordomía, como dice acá el capítulo 25, 14 al 30 de Mateo, si servimos bien en nuestra mayordomía, se nos darán mayores responsabilidades. Pero si somos infieles, dice, ¿no? A lo que Dios nos da, finalmente se nos quitará lo que tenemos, lo poco que tenemos se nos va a quitar. Esto nos dice. Ahora, todo esto de los dones y los talentos es algo que tenemos que ver la diferencia, ¿no?, entre los dones y los talentos. ¿Cuál es esa diferencia? Vamos a ver. He hecho algunos apuntes. La verdad que me parecieron muy interesantes. Muy interesantes. La diferencia entre talentos y dones. Los talentos, por ejemplo, son naturales. Son capacidades naturales, como dije, ¿no? Mientras que los dones son capacidades sobrenaturales que Dios nos da a nosotros. Ahora, los talentos son heredados de los padres, ¿no? O sea, como es algo, en otras palabras, como se dice, fue heredado de Adán, porque es la primera persona viviente, ¿no?, del cual todos descendemos, ¿verdad? Entonces, y los dones son recibidos de Dios. Esa es la diferencia entre talento, que son heredados de los padres, y los dones recibidos de Dios. Ahora, los talentos se reciben en el nacimiento. Son nuestras habilidades naturales, los talentos. Mientras que los dones se reciben en el momento del nuevo nacimiento. Mire usted, hermanos, la paradoja de esto, ¿no? En el nacimiento natural y en el nacimiento espiritual, en el nuevo nacimiento. Hablando de los talentos, tanto las personas salvas como las que no son salvas tienen talentos, ¿verdad? Hay muchas personas que no son salvas y que son muy talentosas, habilidosas en la parte de las partes musicales, habilidades artísticas, habilidades atléticas, habilidades en las matemáticas, en la física. Bueno, esto son talentos que realmente las tienen de acuerdo a su naturaleza humana, ¿verdad? Ahora, los dones están distintos porque son las personas salvas, porque solo las personas salvas tienen dones. Porque son miembros de una iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una persona salva no puede imitar un don espiritual. Mire usted. Pero es fingido. Y es señalado como una actividad propia de un falso profeta, un falso maestro, ¿no? Por ejemplo, hay personas que quieren imitar el don de lenguas y llegan al ridículo, ¿no? Con balbuceadas que no tienen ni significado, no tienen interpretación. Esto no está correcto conforme dice la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando un hombre puede ser un buen profesor. Hay un ejemplo de eso, ¿no? Un buen profesor, muy talentoso. Puede ser reconocido como un profesor excepcional por todos sus colegas. Talentoso. Un hombre que tiene mucha oratoria. Habilidad para comunicarse, ¿no? Puede tenerlo. Incluso puede llegar a ganar un premio Nobel, ¿no? Por su calidad de persona o de enseñanza. Pero este mismo hombre o mujer, profesor, al creer en Jesucristo, hay una probabilidad de no recibir el don de maestro. Porque a la final es el Espíritu el que da. Porque los dones espirituales son determinados por Dios.
y no por algún talento natural que pueda poseer el hombre. Mire usted, hermano. Ahora, si este mismo hombre recibiera el don de maestro, sería distinto y estaría más allá y por sobre cualquier talento natural de enseñar que hubiese tenido. Lo que le pasó a Pablo, ¿no? Y todo lo que había aprendido para él era tenido por basura, no le significó nada, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de los talentos? Los talentos que poseen los creyentes deben ser sometidos y consagrados al Señor y deben ser usados para su honor y su gloria. El ejemplo de un hermano, de una persona que sabe tocar el órgano, el teclado, el piano, ¿no? Entonces, esto tiene que él entregar este don al Señor para ser usado para su honor y su gloria. Los dones son dados por Dios para hacer fructificar la vida de Dios, como se expresa en el cuerpo de Cristo. Esto es una realidad total. Cuando el cuerpo está sano, la vida de Dios es manifestada y Dios es glorificado. Por eso es que, hermanos, hay diferencia entre don y talento. Y la más marcada es que los talentos son heredados de nuestros padres, son capacidades naturales. Mientras que los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que los da el Espíritu de Dios. Y habiendo ya hecho esta aclaración y yendo ya al tema en sí, vamos a tocar un poquito este tema en este tiempo, en este programa, Un Encuentro con Jesús, porque es algo muy importante, hermano. Hay muchas personas que tienen dones y no los saben usar. Hay otras que no los tienen y quisieran tener. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es la capacidad espiritual que Dios me dio para, más que todo, para beneficiar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, no beneficio mío? Y en la vida hoy, hermanos, en la vida de hoy, a veces uno tiene que elegir entre dos cosas, ¿no? Como decir, me dice a mí, ¿qué quieres? ¿Coca-Cola o 7-Up? Bueno, yo Coca-Cola. ¿Quieres ir a ver una película o al teatro? ¿O quieres comer hamburguesas en Burger o quieres ir a McDonald's? Uno tiene que elegir, ¿no? Pero cuando se trata de los dones espirituales, hermano, mire usted, a veces vemos que la gente hace distinción entre tener un carisma, un gran carisma o un gran carácter. Ojo que, sin embargo, en este caso podemos elegir ambos, no como el ejemplo que puse de las comidas o bebidas, ¿no? La Escritura nos exhorta, hermanos, la Escritura, cuando leímos este capítulo 12 de 1 Corintios, nos exhorta continuamente, hermanos, a crecer en los dones espirituales. Pero cuando crecemos, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Esta es la realidad, la realidad que necesitamos saber, que por naturaleza es carismática. Cuando escucho y vemos en los domingos en los estudios bíblicos algunos fragmentos de la película, este actor que hace el personaje de Jesús es impresionante. Lo vive. Me parece que cuando lo veo, no lo veo al actor, lo veo a Jesús. Que debe ser así, con esas palabras, ¿no? Qué tremendo, hermano. Pero no solamente necesitamos dones y piedad. ¿Qué significa esto? Ser temerosos de Dios. Es una gran realidad. Ahora, los dones determinan a la iglesia, pues, ¿no? Como leímos acá. Pero la piedad, hermanos, que debería haber en nosotros, en los que tenemos dones, determina quiénes poseen dichos dones. ¿Qué les parece?
Cualquier logro que se consiga, hermanos, a través de estos dones que Dios nos da, evidencia más lo que se nos da, lo que se nos ha entregado, más que lo que hemos logrado. A veces nosotros vemos lo que hemos logrado, no vemos al don en sí que es de Dios el que nos ha entregado. Los creyentes, hermanos, redimidos, aquellos que somos redimidos por el Señor, por su sangre, somos redimidos por gracia. El otro domingo pasado hablaba la hermana cuando traía un mensaje de Verónica y decía que Dios, por gracia, es algo que viene de Dios. La gracia, ¿no? De ser redimidos, de ser salvos, ¿no? Por lo tanto, hermanos, a veces, yo no sé, ¿no? A veces nos preguntamos por qué tenemos que no se nos haya dado. ¿Por qué tenemos que hacer alarde de lo que Dios nos ha dado? ¿No? Los dones que son tantos de aconsejar, de sanidad, de fe, de tremendos dones que Dios nos ha dado. Y en ninguno, hermanos, en ninguno, por ejemplo, esto de la gracia, que es tan importante, un regalo de Dios, no deja lugar al orgullo, ¿no? Sino a la inmensa gratitud de parte nuestra hacia Dios. No podemos alegar ningún mérito propio, mas por el contrario debemos ser más humildes a Dios. Y esto a veces no ocurre. Vemos que un orador, un siervo de Dios, tiene una gracia, una oratoria tremenda y a veces entra el orgullo en la persona. Piensa que solamente su palabra puede llegar a la gente, ¿no? Y Pablo en esta carta, en este capítulo 2, hermanos, enumera 9 dones diferentes en el pasaje de hoy, ¿no? Ahora, esta lista es ilustrativa, ¿no? Pero de ningún modo exhaustiva, ¿verdad? El pasaje que leímos acá deja claro, hermanos, que es el Espíritu de Dios. Sepámoslo bien. Es el Espíritu de Dios quien reparte estos dones. Ciertamente nosotros debemos de buscarlo, ¿no? Es importante. Pero Él es quien determina qué dones nos da y a quién da. Descubrimos el don, pero debemos de buscar, debemos de cerciorarnos si es esto el don que Dios nos dio. Ahora, muchos, ¿no?, tienen la tentación de mirar los dones que hemos recibido y comparar con los que tiene otro hermano, ¿no? ¿Por qué no predico igual que él? ¿Por qué cuando doy consejos no funciona? ¿Por qué cuando oro no pasa nada? Todo esto, ¿no? Uno a veces empieza a comparar con las de otras personas. En ese momento, hermanos, por eso debemos de recordar que los dones se dan para complementarse, y edificarse a la iglesia y nunca para competir. En especial, ¿vio? Cuando uno es recién iniciado en este camino del Señor, muchas veces Dios le da dones. Se nota, ¿no? Hermanos muy jóvenes tienen ese don de predicar la palabra, de orar por fe, por sanidad y pasan cosas hermosas, ¿no? Y ahí donde el enemigo muchas veces puede poner con el orgullo, la comparación y todo esto, ¿no? Y compararse con los demás. Lo que se nos ha dado por gracia, hermanos, debemos darlo por gracia. Lo que se recibe por gracia, lo da por gracia. Ahí funciona esto, hermano. Debemos usar los dones de Dios que Dios nos ha dado para el bien no nuestro, para el bien de la iglesia. Lo demás viene por añadidura para nuestra vida.
Creo, hermanos, que hoy debemos pensar en esto, ¿no? Y en oración, cada uno de nosotros, pedir, revisar cada don que te ha dado el Espíritu de Dios. Y preguntarnos, ¿no? ¿Estoy usando este don en favor de los demás? ¿Hay una evidencia en mi vida acerca de este don? ¿Anhelo más estos dones y permito que el Espíritu Santo obre como Él quiere? ¿O pienso que esos dones son míos y yo los puedo usar para beneficio mío? Hermanos, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos en esta. Esto es bueno, porque necesitamos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar de este tema porque es importante. Porque la iglesia tiene que crecer. La iglesia está, Dios nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha capacitado con estos dones para crecimiento de la iglesia. ¿Verdad? Esto es lo más importante en nuestra vida, hermano. Por eso Pablo hace mucho énfasis en este capítulo 12 y el capítulo 14 también, acerca de todo esto. Echamos un tema musical, hermanos queridos. Hacemos un break con un tema musical mientras meditamos en esto y pensamos, Señor, ¿qué don? Y el don que estoy utilizando está glorificando a tu nombre. Pensémoslo bien, hermano, en esta noche. Echamos un tema musical. Sabes que yo he tratado vivir por ti y no lo he logrado. Vivir por ti es mi deseo, pero Jesús parece tan lejos. ¿Cuántas veces he fallado? Tú siempre me has perdonado. Por siempre, Jesús, tú eres fiel. Oh, Jesús, tú nunca me has abandonado. Me siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como Él. Perdóname por haber fingido ser como tú cuando no lo vivo. Ayúdame a ser sincero. Ser como tú es todo lo que quiero. Oh, cuántas veces he fallado. Tú siempre me has perdonado. Por siempre, Jesús, tú eres fiel. Oh, Jesús, tú nunca me has abandonado. Te siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como Él. Siento tu amor dentro, Señor. Mi corazón, soy feliz. Todo lo que soy y yo he de ser, lo debo, Señor, solo a ti. ¿Cuántas veces he fallado? Tú siempre me has perdonado. Por siempre, Jesús, tú eres fiel. Oh, Jesús, tú nunca me has abandonado. Te siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como Él. Oh, oh, oh. ¿Cuántas veces he fallado?
Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda la paz que puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, aún al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu carrera por humilde que sea, pues ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Usa la precaución en tus negocios porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te ciegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente no finjas afecto. Tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de la juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina. Pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz. Este es el deseo de la iglesia de la ciudad. Qué hermoso mensaje que nos envió el pastor Sinali. Esta reflexión tan cortita como siempre digo yo, pero tiene un contenido muy profundo, ¿verdad? El juntarse con personas. No es que las tengamos como enemigos, ¿no? Por el contrario, ellos tenemos que amarlos, tenemos que recibirlos, tenemos que hacer de que ellos puedan entrar, ¿no?, en este camino como nosotros un día entramos. Pero debemos ser, como dice, mansos como una paloma y astutos como una serpiente. Esto es tan importante. Agradecemos al pastor que nos manda a los programas siempre estas reflexiones tan cortitas pero tan hermosas y profundas. Tiempo de escasez estamos viviendo hoy en día, hermanos, ¿no? En los países que estamos con el problema de la inflación, este problema que las cosas suben cada día. Y no solamente es acá en América, sino que en Europa también están viviendo estas situaciones económicas, ¿no? Donde hay marchas, hay bloqueos, hay enfrentamientos con la policía. Todo un problema, hermanos, que está pasando. Esto me hace recordar cuando el pueblo de Israel se quejaba, ¿no? Después de haber salido de Egipto. Mire usted, se quejaron. Y solamente le voy a leer un versículo para que usted empiece a imaginarse, que usted seguramente ya leyó esta porción o escuchó alguna vez este mensaje, ¿no? Y quiero leerle solamente un solo versículo de este pasaje que está en Éxodo,
¿no? En Éxodo capítulo 16, el capítulo 16 de Éxodo. Y dice, si tan solo el Señor, se están quejando, ¿no? Los israelitas. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora, siempre acusándonos, pobre Moisés. Pero ahora tú, Moisés, nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Qué queja tremenda, ¿no? La verdad que Moisés, al aceptar este trabajo, esta situación que se encontraba, ¿no? Cuando tuvo que ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, fue de valiente, fue muy valiente, porque lo que se venía era grave, gravísimo. Y esta queja, hermanos, no puedo entender. A veces nosotros nos quejamos en este tiempo donde hay escasez. Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Que nosotros tenemos que estar bien porque somos tus hijos, tú nos prometiste. Algo pasaba, hermanos queridos. Pero siempre usted, hermanos, confíe en el Señor. Siempre hay provisión en el desierto. En tiempos difíciles, en tiempos donde nos parece que ya nuestro salario no nos alcanza, ¿no? Ya si antes nos alcanzaba para 15 días, ahora ya en una semana, unos pocos días, se nos va todo el dinero y bueno, tenemos que llegar quizás con mucho esfuerzo a fin de mes, ¿no? En algunos casos. No todos, por supuesto, algunos tienen buenos trabajos y pueden estar bien, pero yo hablo por las personas que realmente viven al día, ¿cierto? Y Dios había rescatado al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Ya había mandado a Moisés. Después de tantas plagas, el faraón dejó salir a este pueblo y salió con mucho dinero. Salió, hermanos, dice 70 familias, creo, salieron y con mucho dinero, mucha provisión, ¿verdad? Pero todavía no estaban en la tierra prometida. No estaban todavía, porque les esperaba un largo trecho, un largo camino. Ahora, ellos en este momento, cuando estamos escuchando esta queja, esta murmura, no quejan, sino quejas sí, pero después lo culparon a Moisés, ¿no? Pobre Moisés. Y quizá Moisés por ahí no estaba en ese dato ahí, sino que en este caso murmuraban de él. Ellos se encontraban, hermanos, en un lugar intermedio en el desierto, ¿no? Un lugar de obstáculos, un lugar de batallas. Y ahí definitivamente necesitarían la provisión de Dios. ¿Sí? Ahora, a veces nosotros también pasamos diferentes desiertos. En cada etapa de nuestra vida pasamos estos desiertos. Estos desiertos los cuales quizás no hay un Moisés a la mano, ¿no? Quizás hay un presidente de por medio, familiares y en última instancia Dios tiene la culpa. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Realmente con este pueblo necesidades tremendas, hermano. Pero más que todo por la desobediencia. Porque Dios los sacó y Él les iba a proveer. Y era bastante con los que los había sacado de la esclavitud, imagínense. Pero ellos estaban más contentos porque tenían comida, ¿no? Ahora, hermanos, es difícil recordar, ¿no? Cuando nos pasan estas cosas, cuando tenemos buen pasar, pero después pasamos por un desierto donde tenemos escasez de muchas cosas. Algunos
necesitan provisión en una situación de trabajo, se gana muy poco, ¿no? Otros enfrentan problemas financieros, deudas y todo esto que no nos vamos a librar ninguno de nosotros. No porque somos cristianos vamos a librarnos de eso. Por eso yo no estoy de acuerdo con el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Con aquellos pactos que se hacen por dinero. No, eso no estoy de acuerdo yo con eso, ¿verdad? A veces es difícil, hermanos, recordar que Dios ha abierto un camino en nuestro desierto. Hay un canto que dice, Dios abrirá caminos en el desierto, caminos donde no lo hay, dice, ¿no? Y Dios ha abierto un camino en nuestro desierto y que si confiamos en Él, Él nos proveerá, porque es nuestro proveedor. Les demostró al pueblo de Israel en todo ese trayecto en el desierto. Les demostró. Cuando nos encontramos en momentos con problemas económicos, que es lo que más en este tiempo aflige, porque hay hijos de por medio, hay familia, hay esposa, ¿cierto? Entonces, cuando nos encontramos en medio de un problema, tenemos dos opciones. ¿O no es así? Sí, ¿verdad? Tenemos dos opciones. Una es quejarnos, como hicieron este pueblo de Israel, cuando leímos en ese verso 3. Y otro es acusar, ¿no? Alguien siempre tuvo la culpa para que estemos viviendo así. Y cada gobierno que pasa se echa la culpa a sí mismo. Ellos se endeudaron, ellos dejaron el país así y todo esto. Siempre hay la queja y la acusación. Y en el caso de muchos creyentes, lo que tendría que hacer es recordar la fidelidad de Dios en el pasado y confiar. ¿Verdad? Y cuesta. Ahora, en estas decisiones, los israelitas eligieron quejarse, ¿no? Sin darse cuenta de que la queja los iba a mantener cautivos. Porque el que es quejadumbroso, el que se queja de las adversidades que le vienen a su vida, se mantiene cautivo. No puede salir de ese problema porque no tiene confianza. Sin embargo, hermanos, lo notable de esto, de esta historia que encontramos en la Biblia, es que Dios respondió a su queja de su pueblo con generosidad y al auxilio de su pueblo. Respondió el Señor. Pobre Moisés, ¿no? Por culpa, yo me imagino, hermano, y a veces logro pensar que por causa de este pueblo, ya estoy acusando, pero así dice la Biblia, ¿no? Por causa de este pueblo, yo creo que Moisés se salió de sus casillas y desobedeció a Dios y no pudo entrar a la tierra prometida. Lo vio de lejos, pero no pudo entrar. Ahora, en este caso que estamos leyendo, los israelitas no están en un buen momento. Seguramente porque se les acabó la comida, porque imagínense en el desierto. ¿Qué van a comer en el desierto si se le acaba la alimentación? Porque ellos tenían previsto llegar más o menos en 3 o 4 meses a la tierra prometida. Pero estuvieron en el desierto 40 años, hermano. Entonces, los israelitas, en este mal momento que están pasando, echan de menos la familiaridad de Egipto, su vida pasada, ¿no? A pesar de que estaban cautivos. A ellos les interesa llenar el estómago, como a todos nosotros, ¿no? Hay veces con lo poco, con lo mucho. Pero sin embargo, Dios responde con gracia, hermano, ante esta queja. O se encuentra donde están y no donde deberían estar. Porque
Como les digo, tenían que haber llegado en un tiempo de 3 o 4 meses, más o menos. Él ya pensaba que no es que Dios no sabe todas las cosas, pero él vio que tendríamos que en ese momento estar ya llegando a la tierra prometida. Su provisión, hermanos queridos, no dependía de su desempeño. Esta es una gran realidad. Ahora, ¿cómo los proveía Dios? ¿Cómo los proveía Dios? ¿Cómo era la provisión de Dios? Con recursos diarios. Él les iba a proveer el maná diariamente. Todos los días tenían que salir a recoger la porción para cada familia. No un lote mensual o una acumulación anual de comida. No. Sino lo suficiente para el día que tenían por delante. Esto es una gran realidad, hermano. Que tenemos que vivir nosotros el día como si fuera el último día de nuestra vida. No pensar en el mañana. No pensar en el pasado porque ya pasó, ni en el futuro porque no sabemos lo que va a pasar. Tenemos que vivir el día, este momento. 21 a 19 minutos. Ahora. No sé dentro de 10, 20 minutos qué acontecerá. No tengo idea. Tengo planes, por supuesto, pero no sé si se van a realizar. ¿Verdad? Entonces, les dio el maná diariamente. Ahora, ¿por qué les dio el maná diariamente? ¿Por qué no les dijo, bueno, recojan por una semana, para un mes? No, porque él, hermano, Dios les enseñaba a confiar en él. Cuanto más pusiera Dios en sus manos, y esto nos pasa a nosotros, cuanto más nos da Dios las bendiciones, el riesgo que confiamos en Él es grave. Nos podemos olvidar. Cuanto más pan tuvieran este pueblo de Israel, mayor sería el riesgo de que dependieran del pan y no del proveedor. Eso pasa. A veces cuando no solamente tenemos dinero, sino tenemos salud, a veces Pablo le pidió a Dios, ¿no? Le dijo, Señor, dice, por 3 veces le pidió que le sacara ese problema de salud. Y el Señor le dijo, bástate con mi gracia. A veces tenemos que depender de Dios. Cuando no pasan cosas difíciles, nos olvidamos de depender de Él, de orar, de tener una comunión con Él, ¿no? Pero cuando estamos mal, sí. Ahí sí, tenemos que recurrir a pedirle perdón y ayuda, y Dios en su infinito amor y misericordia nos da todo lo que necesitamos. Mire usted, hermano querido. Dios, hermanos, quería a este pueblo atraerlos a una relación más estrecha y más íntima con Él. Por eso les daba el pan diariamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios les daba esto? Como vuelvo a la pregunta, ¿por qué Dios la trataba así con su pueblo? Porque Dios no solo nos proveía a su pueblo, sino que se entregaba a su pueblo. Él quiere una intimidad, una relación con nosotros. Desde nuestra creación, desde la creación del ser humano, Adán y Eva, él estaba en una perfecta intimidad y relación con Él. Él quiere conocerte, quiere que tú lo conozcas. Es importante, hermano. Y a través de su palabra podemos conocer a Dios en este tiempo. ¿Verdad? Moisés, hermanos, en ese momento les dice a los israelitas que se acerquen. Hay unos versos más adelante
Vamos a leer esto. Y cuando ellos se acercan, el Señor revela su gloria. Si usted continúa leyendo este capítulo 16, es tremendo, hermano. Continúelo leyendo. A ver que al fin van a entender, ¿no? Por un momento, el pueblo de Israel, lo que era necesario en este tiempo de dificultad. Así que, hermanos queridos, tenemos provisión en tiempos difíciles. Vamos a tener siempre provisión. Dios nunca va a dejar, dice, no hay justo y desamparado que mendigue pan. No, Dios es nuestro proveedor. Jehová es mi pastor, dice, ¿no? Y nada me faltará. Hermanos, tenemos que volver a leer las promesas de Dios en su palabra. Esto tiene que mantenerse viva en nosotros. En tiempos difíciles, porque usted sabe, con lo que está pasando en el mundo entero, van a venir días muy difíciles sobre la tierra. Y el Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En las noticias que tenemos los días lunes en el programa Un Encuentro con Jesús, hay noticias tremendas de la persecución, de gente que entrega su vida por la causa de Jesucristo. Muere por él. Son asesinados, son golpeados, perseguidos, encarcelados. Van a venir tiempos difíciles. Entonces debemos de confiar en Él, ¿no? Y seguir ese camino que nos va a llevar a ese lugar donde Jesús pueda preparar. Hermanos, confiemos en Él, tengamos una relación íntima con Él. Hagámoslo cada día a través de la oración, palabra. Fortalezcámonos en su palabra, porque estas promesas tienen que ser cumplidas en el tiempo de la escasez, de la enfermedad. Somos sus hijos. Y ningún padre va a dejar que pase necesidad su hijo, ¿no? Y más, ¿cuánto más Dios, que es nuestro proveedor? Jehová Jireh. Tremendo, hermanos. La verdad que estas cosas tienen que alentarnos en tiempos difíciles que se acerca a esta tierra. Imagínense lo que va a pasar ahora en este invierno en Europa, ¿no? Donde quizás muchas familias, muchas personas van a morir por ese frío tan intenso, porque no va a haber escasez de gas, de electricidad. No se va a poder usar tanto tiempo las estufas. Mucha gente se está proveyendo de troncos de árboles, ¿no? Madera para sus estufas a leña. Hermanos, no obremos como obraron este pueblo, ¿no? Sabiendo que ellos eran los responsables. Tremendo. Y no recordemos nuestra vida pasada. No recordemos cuando no éramos creyentes, cristianos. Donde quizás teníamos todo. Pero todo porque el enemigo nos distraía con estas cosas. El pueblo de Israel después entendió y dice que en un momento dado, como dice acá ¿dónde está? Esto más quiero leerles. Qué tremendo.
cuando desobedecieron, ¿no? Algunos recogieron, dice, el doble de lo habitual, es decir, 4 kilos. Y dice, sin embargo, algunos no hicieron caso, dice, y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para ese entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Porque además de que Dios les dijo que cada día tenían que recoger la porción diaria, algunos desobedecieron. No hicieron lo que Dios dijo. Y mire, se llenó y se enojó Moisés. Moisés se enojó mucho con ellos. Vamos a entender, ¿no? Que Dios nos pide algo y nos da las directrices exactas. Ni más ni menos. Bueno, hermanos queridos, que Dios nos pueda ayudar para llevar una vida realmente de comunión y de intimidad con Dios, ¿no? Porque vienen, como les decía, días muy difíciles sobre esta tierra. Ahora vamos a pasar al sector de un viaje a través de la Biblia. Mire, justo vamos a ver también el libro de Éxodo. Este libro, hermanos, vamos a ver este pasaje, de Éxodo, vamos a ver en 2 partes. Hoy vemos una parte, así como vimos Génesis. Vamos a ver hoy la primera parte, Éxodo del 1 al 18. Y el próximo programa del día jueves vamos a ver la otra parte que es del 19 al 40. Tiene 40 capítulos. Este sector, un viaje a través de la Biblia, también está hecho por la organización norteamericana Bible Project. Y realmente es hermoso este trabajo que están haciendo esta entidad, ¿no? Sin fines de lucro. Así que, hermanos queridos, ahora preparémonos, sentémonos cómodamente y volvamos otra vez a Egipto, al pueblo de Israel, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y justo, hermano, mire, es de Dios todo esto. Compartí con ustedes este tema y ahora vamos a ver todo en una forma transcrita, o sea, relatada, dibujada. Vamos a ver ahora esta parte que es el libro de Éxodo del capítulo 1 al 18. Vamos ya a esta partecita del viaje a través de la Biblia. La Biblia. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios.
Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón?
Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store, Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Bueno, después de haber escuchado realmente esta primera parte del libro de Éxodo, el capítulo 1 al 18, llegamos al punto, ¿no?, el cual estuvimos tratando esta queja, ¿no?, del pueblo de Israel. Qué tremendo, pero qué hermosa, hermanos, qué hermosa esta tarea, esta labor que está haciendo esta organización Bible Project con esto de la Biblia, ¿no? Y no solamente cada libro de la Biblia, sino los comentarios, los estilos literarios. Es un trabajo, pero enorme, un trabajo monumental. Y esto tenemos que apoyar, hermanos queridos, orar por ellos, necesitan esta oración. Yo creo, hermanos queridos, que en estos tiempos está pasando lo mismo, ¿no? Está habiendo gente que realmente está endureciendo su corazón. Los días son más difíciles y ellos endurecen más su corazón. Y esto es algo que realmente preocupa, ¿no? Preocupa a la iglesia, preocupa a la iglesia en general, ¿no? Porque estamos realmente en este caminar por este desierto y algún momento tenemos que llegar a esa tierra prometida. Y el Señor nos dice en su palabra que Él va a venir y va realmente a llevar a su pueblo. Por eso Pablo hace énfasis en estas cartas a los tesalonicenses acerca de cómo vendrá el Señor. Si usted lee el Apocalipsis, el libro de la Revelación, va a encontrar muchas cosas, cumplimientos ya parciales y otros que aún todavía faltan. Así que preparémonos, hermanos queridos. Todo esto que estamos leyendo, estamos aprendiendo, nos está recordando que los tiempos están cerca y que el Señor viene a buscar a su pueblo. Hasta aquí, hermanos queridos, ha sido realmente el programa del día de la fecha, Un Encuentro con Jesús. Pedimos al Señor que nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante y que, bueno, a través de estas situaciones difíciles que vivimos, nuestra fe sea incrementada. Nos estamos viendo el día domingo. Vamos a estar en la escuela bíblica el día domingo a las 15 horas. Este programa y los otros programas van a ser siempre pasados en diferido. Antes nosotros los grabamos y luego pasamos en diferido. Más que todo por la situación de internet, que muchas veces no es correcta la señal. Entonces no queremos tener esos cortes. Así que preferimos nosotros grabar el programa y luego pasarles el link para que usted lo pueda ver y lo pueda compartir con la familia, hermanos queridos. Que Dios me lo bendiga mucho, que tenga un buen descanso, un buen fin de semana. No se olvide este domingo, me parece que este domingo ya tenemos Santa Cena. No, todavía no, el próximo domingo. Así que Dios me lo bendiga mucho y nos estemos viendo el día domingo en la Escuela Bíblica Vida Nueva Online. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.